Bien, Buenos buenos días. días, doctora Melo, bienvenida nuevamente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 242, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Juan Antonio Seda y al doctor Lucas González. Y nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación. Doctora Melo, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Muchas Bueno, gracias. suerte, doctora. Bueno, ¿empiezo? Bueno, yo voy a hablar, hoy vengo del tema de alimentos. Alimentos para hijos y alimentos, también un poquito de alimentos entre parientes. El derecho alimentario, ¿no? Que se desprende de esto de los deberes y derechos de los progenitores, de la responsabilidad parental. El derecho alimentario les corresponde a ambos progenitores, independientemente de que el cuidado unipersonal esté a cargo de uno de los progenitores. El derecho alimentario está contemplado un proceso más breve. La jurisdicción va a estar dada para la elección de la persona que demanda los alimentos, ya sea el centro de vida, la residencia habitual del demandado, o también, si es una cuestión, como dice el código, razonable, el lugar donde están los bienes del demandado. Eh, el tema de la libertad de la prueba, también esto es importante dentro del proceso de familia, que habla de la libertad, la flexibilidad de la prueba, y va a recaer en el que tenga mejor probabilidad de probar, ¿no? Y esto también en los alimentos juega mucho, donde con el tema del régimen compartido unilateral o el régimen compartido alternado, indistinto, que bueno, que hay ahí como una tensión, si el niño, si se pagan o no se pagan alimentos, saber cómo está el nivel de vida de cada uno, digamos, de estos progenitores que en tiempo real comparten el mismo tiempo con el niño. Eh, También voy a hablar de lo que es las figuras que trae el Código Civil, como alimentos para embarazadas, alimentos para progenitor afín, alimentos para hijos no reconocidos, que son como figuras que tienen cierta perspectiva de género, ¿no? Donde amplían a los legitimados para reclamar alimentos. Hay gente que puede, los legitimados activos, los que pueden reclamar alimentos va a ser, en este caso, los hijos con edad y grado de madurez suficiente, con asistencia letrada. Después tenemos al progenitor en representación de los hijos. También tenemos a cualquier pariente y que son subsidiarios, junto con, también pone como una subsidiariedad al Ministerio Público. El contenido de los alimentos, y acá tenemos parte del contenido que va a fijar el código dentro de lo que se deben los progenitores, la manutención, la educación, la habitación, eh, el gasto para generarse una profesión, y después vamos a tener el artículo 541, que alimentos, cuando se reclama a un ascendiente, como en este caso sería a una abuela, ya habla de un contenido un poquito más limitado. Habla de la subsistencia, habitación, vestido, asistencia social, y hace como un agregado, en caso de ser menor de edad, educación. Que en la práctica por ahí los fallos no están así, porque el derecho alimentario para el niño incluye un montón de cosas, ¿no? No es tan taxativo, sino que hay que ampliar el caso particular. También lo que trae el código acá con el tema de los alimentos impagos, que no es un tema menor y que es el derrotero por ahí de las progenitoras o del progenitor que está a cargo de ese niño, que afronta muchas veces el cuidado en forma unilateral, costeando no solamente el niño, sino hay como un desmedro en sus propios recursos económicos que se ve generado por el incumplimiento del otro progenitor que debe abonar. Y acá el código va a establecer ciertas medidas, que también esa es la flexibilización procesal, como un punto ganado también
para ese progenitor que se hace cargo de este grupo familiar, que está hablando de una responsabilidad solidaria del el empleador que lo retiene está incumpliendo una orden judicial, entonces eso también va a ordenar una medida cautelar como para los alimentos, ese traba de embargos, que no solamente a una empresa, sino también empieza por el deudor principal, ¿no? Que tiene que pagar esos alimentos. Después tenemos el 552, que nos va a fijar los intereses de esas cuotas que no se perciben, que va a hablar de la tasa más alta del banco. También vamos a hablar del 553, que es donde el código da como una facultad al juez para aplicar medidas razonables. Y ahí he leído muchos fallos y hay medidas bueno, que ahora quiero compartir con ustedes algunos fallos, que es donde se han aplicado estas medidas razonables o cómo los jueces de alguna manera han buscado fundamentar la razonabilidad de un embargo, de una atribución de una vivienda, de un alimento tal vez de por vida. Eh, entonces, hay un fallo que quiero comentar, que es el fallo de Villa La Angostura del año 2024. En este caso, la separación, las partes habían fijado, habían convenido, ¿no?, la atribución de una vivienda por 2 años después, y una cuota de alimentos provisorios. Se viene el vencimiento de este acuerdo, había un incumplimiento por parte del progenitor, y bueno, también hay sumarlo local, que era la imposibilidad de conseguirse una vivienda y la imposibilidad económica que tenía esta madre para poder buscar un alquiler, lo que dejaba como resultado en una situación de calle a ella con su grupo, sus 2 niñas. Hace una presentación donde pide una medida cautelar como la atribución definitiva de la vivienda como parte de pago de los alimentos adeudados y alimentos futuros. Y también pide que se fije el 50% del índice de crianza. Como también la jurisprudencia se ha ido adaptando, ¿no?, a los procesos inflacionarios para poder amortiguar, digamos, este desfasaje de que no sabemos cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y ha utilizado como por ejemplo este valor índice de crianza, que está en base al INDEC, que se actualiza mes a mes y que va a tener en cuenta el costo, no solo en cuenta de manutención, la adquisición de los bienes, ¿sí?, en los servicios, sino también va a tener el valor de cuidado del niño. Y en este caso también la jueza va a fijar, también va a reparar en el cuidado unipersonal que genera esta madre en base al 660, donde la tarea de cuidado tiene un valor económico, es un aporte también que hace el otro progenitor, ¿no?, el progenitor que en este caso está a cargo. Obviamente el demandado rechaza todo y reconoce que no está en condiciones de pagar. Bueno, y ahí empieza el análisis del fallo, ¿no?, de la jueza, que dice que, bueno, que por más que el progenitor no se le puedan comprobar ingresos en blanco, eso no lo exime, ¿no?, de su deber alimentario, de su deber que le corresponde dentro de la responsabilidad parental. Eh, por otro lado, habla que el incumplimiento manifiesto, digamos, y reconocido por el deudor alimentario, lo que va a generar es una violencia, o sea, no puede evitar esto de la mirada de perspectiva de género de los juzgados, que hace ver esta interseccionalidad, que permite ver esas diferencias, ¿no?, de poder, y muchas veces construidas socialmente, ¿no?, por estos estereotipos. Entonces, ahí también revaloriza el valor de cuidado. Y ahí va a evaluar la pertenencia a la medida cautelar, una atribución definitiva. Ella va a decir que no hace lugar parcialmente a este pedido, porque ella entiende, digamos, la verosimilitud del derecho que se está vulnerando. En este caso principal va a ir a un contenido del derecho alimentario, que es la vivienda, que de por sí está incluido como un derecho humano y que va a dejar desprotegido a los menores. También habla de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora
La peligro de la demora es el daño que se genera directamente a los niños que requieren este plus de cuidado que exige la ley en concordancia con el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, que está más que manifiesto, digamos, el peligro de la demora y que los niños, este grupo vulnerables, no van a ser, como se dice, de reparación, no van a ser sujetos a una reparación de este daño. Entonces, la jueza va a resolver haciendo lugar parcialmente a la atribución de la vivienda, que va a decir que, bueno, no se puede innovar la condición actual de las niñas, independientemente de que la casa, obviamente, va a tener una sentencia dentro de la división de bienes, que es un proceso aparte donde tramitan las partes. Y también fija que la casa, esa atribución, lo toma como los alimentos adeudados. O sea, como de alguna manera, esa medida razonable, hace o compele el cobro de alimentos por esta progenitora. Después, bueno, y también cómo analiza, ¿no? De que el Estado debe hacer acciones positivas en pos de los derechos de los niños, que tienen ese carácter de exigibilidad, de prioridad, y no se puede desconocer que el derecho alimentario es un derecho humano y la vivienda es parte del derecho alimentario. Otro fallo que traigo para compartirles es un fallo de Tigre, que hay del 2020, me parece que es. En este caso fue una madre que se presenta a la representación de su hija. Ella fue designada curadora de la niña. La niña tiene, bueno, la persona tiene 24 años, y acá es donde empieza a ser el conflicto, digamos, dentro de los alimentos, porque los alimentos están fijados para las personas menores de edad. Me va a fijar un rango que se extiende hasta los 21, o sea que hay un rango ahí entre los 18 y los 21, que a veces el progenitor puede probar que el hijo tiene medios, entonces se va a correr de esa obligación alimentaria, y después voy a tener de los 21 a los 25, el hijo que se capacita. Pero en este caso estoy en los 24, no se puede capacitar porque la persona no podía comunicarse con su entorno. Entonces, de hecho, deviene que hay un curador en estas partes, ¿no? Entonces, ahí dice que, ¿no?, los alimentos se van a fijar en un marco de la solidaridad familiar. Habla el 537 del Código Civil. Lo encara también por la parte de alimentos aparentes, porque no estaría dentro del 662, el 663, porque está fuera de ese rango etario. Y ahí suma también lo que es la perspectiva de discapacidad. ¿Quién reclamaba alimentos en ese caso? La madre en representación de su hija. ¿Y la hija cuántos años tenía? 24, pero no se capacita. ¿Y usted como defensora de los derechos del niño hubiera dictaminado, tendría que haber dictaminado en ese caso? No. No, pero está dentro del derecho alimentario, digamos, o sea, dentro de estas figuras, pero en caso de qué pasa si ese niño tiene... Pero bueno, acá va el derecho asistencial. Sí, sí, porque no busqué el fallo en ese sentido. Pero sí, el tema es, si bien no es de la temática, pero sí es como suma esta perspectiva de capacidad. Después hay otro fallo, que los estudios de la persona con discapacidad van a exceder a los 25 años, que también se fijó alimentos, porque hablan de esta perspectiva de discapacidad, de que en discapacidad debería ser un principio de por vida, y donde lo fijan dentro de la solidaridad familiar. Otro de los fallos que me llamó mucho la atención fue un fallo de Comodoro Rivadavia, donde se le reclaman los alimentos a la abuela por el 668, los ascendientes, y esta abuela se presenta, apela a la resolución porque dice que es muy excesivo la fijación del porcentaje, que también es otra forma de ganar la inflación, fijar la cuota en relación a un porcentaje, que
que dice que es muy excesivo para hacer alimentos provisorios y que ella aduce que la progenitora no había acreditado el incumplimiento por parte del padre. Bueno, acá se va a analizar, ¿no? Que la subsidiariedad de los alimentos, de la responsabilidad que tienen los abuelos, resulta que en el fallo se van a ir de alguna manera. ¿Ese es el tiempo? Sí. Perdón, me acabo de mirar hacia adelante. Entonces, la subsidiariedad que tienen y que lo que dice el juez es que se pueden presentar en el mismo momento, o sea, tanto la demanda del progenitor como del abuelo. Entonces, y el juzgado había acreditado que el padre no tenía trabajo, no tenía voluntad de pagar, era como un incumplidor ya nato. Entonces, y le retienen finalmente a la abuela y le rechazan la apelación. Pero bueno, para ir cerrando, el derecho alimentario y estas medidas, ¿no?, que se van ajustando a un principio de realidad para poder que finalmente los niños los padres cumplan con su deber alimentario, porque eso va a ir en desmedro de la calidad de vida de los niños, se van a afectar derechos de una u otra manera. La economía va a afectar derechos hacia adentro del hogar. O sea, me parece que hay medidas que están muy creativas. Hay un fallo de Rawson que mandó a la policía local a recaudar dinero de los deudores alimentarios en el tiempo de la pandemia, cuando no se podía salir. Se ha fijado clausuras de negocios y otros casos que ya llegan más extremos, ¿no? De llegar a la prisión del demandado. Pero bueno, no hay que perder de vista esto, un derecho humano y el principio de exigibilidad para los niños. Y es un derecho dinámico, en construcción. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito acá para hacerte algunas preguntas. Cerré como de golpe, perdón. Es que hay mucho para hablar hay muchos fallos y uno empieza a abrir el paneo y la ansiedad me mata, perdón. Yo quería hacer alguna. No, que empezamos. Después alguna. Explicarnos más o menos cómo sería el abordaje que se haría desde la Defensoría de los Derechos del Niño en situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal. Bueno, ahí hay que tomar un plan de acción, ¿no?, desde la Defensoría, porque el adolescente con conflicto con la ley penal seguramente hay que indagar en la familia, esa familia de origen, para ver condiciones sociales, educación, problemas de consumo, a ver cómo está ese compuesto, ese núcleo familiar, y articular con el órgano de aplicación para ver de programas de fortalecimiento escolar, programas de oficios. Hay que ver la edad también de estos niños, ¿no?, de estos adolescentes, pero hay que armar ese plan dentro del artículo 32, acción 1, 2, 3, sin llegar a la medida excepcional, obviamente, salvo que sean extremadamente necesarios, la excepcionalidad. Bien. Y si hubiera que llegar a una medida excepcional, ¿sería en relación al hecho cometido o en relación al grupo familiar? No. Y en realidad al grupo, si hay, no es al hecho penal. En realidad, lo que ha pasado, por ejemplo, cuando el joven está involucrado dentro de un delito, la justicia, el juez puede ordenar medidas. Entonces va a haber una libertad asistida, tal vez hay que dejarlo. Eso en el ámbito penal? Claro. Usted mencionaba el 32. No, el 32 va a ver si es dentro de la familia, en el grupo familiar, donde hay unos derechos vulnerados y es necesario sacarlo de ese núcleo. Perdón, me confundí entre el penal y lo bueno, y supongamos que tengamos una víctima, probablemente vamos a referirnos a LASI. La Defensoría suele tener esta intervención. ¿Qué abordaje o qué competencias tiene la Defensoría frente a una víctima menor de edad por un delito de LASI?
Bien, el delito de ASI, la primera competencia, ¿no?, entre el artículo 65 del Código Penal y el artículo 49, se va a constituir como querella institucional dentro del proceso penal, que va a acompañar todo el proceso de donde está el niño, bajo pena de nulidad. Y dentro de la defensoría, obviamente se va a abrir un legajo, ¿no?, con esa familia, donde lo que primero que se va a abordar es evaluar el estado emocional del niño, ver si hay un adulto, cómo está el tema de los adultos, si el adulto le creen, no le creen, quién acompaña a ese niño, o sea, en qué contexto, digamos, se da esa situación, y en base a eso ver, digamos, quién es el adulto referente positivo para el proceso, y en caso de si hay que tomar alguna medida en relación a el presunto, la presunta persona que comete el delito, ¿no? O sea, hay que ver si hay que llegar a una medida que dentro de la defensoría se podría pedir. Medida de exclusión del presunto agresor. ¿O alguna otra? Y el cese de la violencia también. Y bueno, terapia bajo mandato también, para los progenitores, digamos, hay que evaluar, pasa que bueno, hay un elemento muy importante. Presenta una denuncia, llega a la defensoría, en la cual la víctima es menor de edad, un delito de abuso sexual, pero el victimario, el presunto autor del hecho, también tiene 16 años. Usted diferenció dos abordajes, ¿cómo los trataría? Y pasa que tenemos dos menores, tenemos dos personas vulnerables, o sea, no nos podemos olvidar de eso, digamos. Y acá van a entrar sí o sí dos defensorías, ¿no? Una para el agresor y uno para la presunta víctima. Y acá, bueno, si hay que excluir, porque es un ejemplo, ¿no? No, está bien, está bien. Entiende que hay una diferencia, o sea, si bien requieren ambas atención, hay como una contradicción en intervenir en las dos a la vez. Y claro, no puedo ser mi parte en este caso. Bueno, eso no es el momento de... Está bien. Pasemos a otro tema, así vamos a procurar que cada concursante tenga el mismo tiempo. Así que vamos a pasar a otro tema. La diferencia entre medidas autosatisfactivas y la acción de amparo. Sí, sintéticamente, lo que más Bueno, diferencia. claro, la medida autosatisfactiva es cuando el derecho es atendible y la acción repara el derecho, automáticamente el derecho vulnerado. El amparo ya tiene que ver con una lesión a una cuestión macro, digamos, una inconstitucionalidad, una aplicación de una ley. En cuanto al trámite, ¿cuál es la diferencia? El proceso. Y en realidad este proceso, la medida autosatisfactiva, se pide un trámite sumario ante el juzgado. Y el amparo, ¿no? Y el amparo sí, pero es más grande el proceso, no lo puedo definir con palabras, perdón. Pero la acción de amparo... ¿Están reguladas en el sistema provincial? ¿Están reguladas? ¿Son las figuras? El amparo, sí, en la ley provincial. ¿Y la medida autosatisfactiva? ¿Contemplada o regulada? Contempladas están, no reguladas. ¿En dónde? En el Código Civil, en el Código Procesal. ¿Procesal civil? No, el Código Procesal, sí. Bien. No me voy a poner los artículos. No, está bien, pero por no ejemplo, una medida autosatisfactiva repara inmediato, digamos, para una información sumaria, no sé. Bien. La Defensoría tiene el rol del Ministerio Público, si lo interpretamos en términos del artículo 103, ¿qué diferencia puede tener este rol?
Dentro del artículo 103 del Código Civil Comercial. Sí, sí, sí. Dentro del 103 nos va a dar el rol complementario al de los progenitores o nos va a dar un rol principal. Ya eso se da cuando hay una vulneración, amenaza de los derechos de personas, de niños, niñas y adolescentes. Y ahí nos va a dar 3 incisos en que se puede ingresar como principal cuando hay una inacción por parte de los padres o cuando está vulnerándose un derecho y es necesario que el padre responda, y después cuando hay ausencia de cuidados parentales. Entiende que por ahí, si usted de la Defensoría asumiría este rol principal de representación, sería un rol similar al que podría tener en el proceso el abogado del niño. ¿O entiende que es lo mismo o hay diferencias? No, son distintos. Porque bueno, el defensor va a entrar dentro del artículo 103 del Código Civil, obviamente, y va a representar los intereses de ese niño y del interés general del grupo de niños y niños adolescentes. El abogado del niño, por la ley 26.061, artículo 27, va a defender el interés, va a poner en ese juicio, en ese proceso, el interés del niño, va a poner la voz del niño, va a ser la defensa técnica de ese interés por parte del niño. Es el que viene a traer, es lo que quiere el niño, lo que lo va a plasmar, va a subsumir ese deseo del niño en la norma que mejor atienda su defensa. El defensor es el interés general, además del interés particular de ese niño. Es la parte del Estado, digamos, la garantía de que no se vulnere ningún derecho. Porque muchas veces no hay vulneración de derechos, sino que hay conflictos de intereses, ¿no? Entre el padre. Entonces ahí también el abogado del niño, porque por ahí no se están vulnerando derechos, pero intereses distintos. Entonces ahí el rol preponderante y es una garantía de una participación activa del niño dentro de un proceso. Bien. Una más. No, estamos haciendo las mismas preguntas a todos, así que no sienta que es mala suerte. Es la misma serie de preguntas a todas las preguntas. El tiempo es cruel. También tratamos de ser el mismo tiempo para todos. Claro, también entiendo. Ustedes entiendan mi posición de... Me siento en el banquito de acusados, perdón. Vamos a hablar del derecho a la identidad. Y el código tira algunas pautas normativas vinculadas a este derecho y que son distintas para lo que es la filiación biológica, la filiación por técnicas de la reproducción humana asistida y la filiación por adopción. Entonces, como dije, el código da algunas pautas, normas concretas para cada uno. Biológica, y adopción. Claro. Si quiere empezar por lo que usted quiera, que dice el código, para resguardo, siempre vinculado a esto, a resguardar el derecho a la identidad del niño. Bueno, dentro de la filiación, bueno, da las fuentes de filiación, ¿no? Los 3 tipos de fuentes de filiación. En este caso, para la fuente biológica, los padres se van a presumir de la persona que da luz y de la persona que acompaña a esa pareja, digamos, esa persona, que es la filiación matrimonial. Después tenemos dentro de la filiación extramatrimonial, puede ser que tenga solamente la filiación materna. El Código Civil, a fin de garantizar este derecho del nombre y del apellido, o sea, el derecho a la identidad, al conocimiento de los orígenes, da las acciones de filiación, puede ser por la madre o que prescribe, por la madre o por el niño. Después, lo enfoco en algo en particular, o empiezo. No, Porque, lo más concreto posible. Bien. Obviamente siempre el código va a decir el tema de el niño puede conocer sus orígenes.
Y tenemos acá, dentro de lo biológico, vamos a tener el nexo genético, que coincide con esa fuente filiatoria. Después tenemos el astral, vamos a tener Perdón, nos detenemos en filiación biológica. ¿Qué pasa cuando nace un niño y es inscrito solo con la filiación materna? Filiación materna. Ahí tenemos, bueno, cómo ingresa en el registro civil, donde la persona se va a inscribir, es a partir de ese niño. La autoridad de registro civil tiene que preguntarle a la madre que aporte datos, información, todo lo que se pueda, que pueda identificar a ese progenitor. Y en caso que la madre no quiera hacerlo, también se le va a informar, que eso va a ser informado a la defensoría. Porque obviamente se le explica que el conocimiento del progenitor forma parte de la identidad de ese niño. Está bien. Pasemos a la astral. Me dijeron que hable, perdón. No. Bueno, pero ahí había algo del ministerio, si lo hace o no. Podría ser, no ordena. Ese artículo está interesante. Claro. Dentro de las tenemos lo que es dónde reconoce la fuente, quién van a ser los padres de este niño, el que preste el consentimiento informado y protocolizado en escribano o en autoridad competente. Entonces, ¿qué me limita acá atrás? ¿Quién van a ser los padres? El que firmó el consentimiento. Entonces, y acá me va a decir, me va a resguardar, porque acá la STRA tiene en algunas cuestiones con la identidad, si son homólogas o heterólogas. En una no hay problema, es el material de la pareja, pero cuando hay un donante, no hay un vínculo con el donante, porque no firmó el consentimiento. La pareja firma el consentimiento. Entonces, ahí el código deja abierta como que tiene que quedar en el centro de salud todos los datos de ese donante, que van a poder ser revelados a este niño solo por razones fundadas. O sea, está hablando de una cuestión de salud, una cuestión que amerite poder dar esa información. Y dentro de la adopción tenemos, bueno, la adopción simple o la adopción plena. La adopción plena, los padres del niño van a ser la persona que adoptan a ese niño porque corta los vínculos con la familia de origen. Para llegar a la adopción, obviamente, se llegó primero a una declaración judicial de adoptabilidad. O sea, de alguna manera, acá tuvimos todo un proceso para llegar a la adopción. Y después tenemos lo que es la adopción simple. La adopción simple mantiene los vínculos con la familia de origen. Y acá... ¿Qué pasa con la historia vital de este niño previo a llegar a la adopción? O sea, toda esa no desaparece. O sea, toda esa información para llegar a la adopción, los pretensos adoptantes firman el compromiso de darle toda la información en relación a sus familia de origen. Solo eso, solo ese recaudo, no. prevé el código para resguardar. Para resguardar en realidad que en la adopción plena no desaparezca, que la familia que va a criar a ese niño les genera una carga también, ¿no? Que tal vez antes esa carga no estaba. Estamos hablando de la norma. ¿La norma solo prevé ese compromiso por parte de los adoptantes o prevé alguna otra situación? Y en realidad... Supongamos que viene el día de mañana un niño que fue adoptado, se presenta en la defensoría y solicita que sus padres no. Sí. Que quizás con razón digan, nosotros no sabemos cómo fue tu vida antes de que fueras adoptado, no te podemos resolver esa situación. Pero él quiere saber qué pasó con él antes de que fuera adoptado. Bien, y esa información está siempre en un legajo. Siempre hay un legajo. Del niño, desde que nace, hay una historial, ya sea en una clínica, en un hospital, en un colegio. Siempre hay un legajo. ¿Y en dónde más? Perdón, nunca estuve aquí en el por supuesto el expediente judicial.
Claro, y el expediente judicial que claro, que él ahí también da esto de la autonomía de la voluntad, que puede presentarse el expediente y tomar vista, ¿no? Por decirlo técnicamente, puede acceder a esa. Y acá también hay una acción que fija, digamos, en la adopción plena, que solo en cuestión de alimentos habilita una acción. Sí, sí. Pero, no era la fruta, pero bueno, es la identidad, digo, pues vuelvo de alguna manera en una cuestión extrema a la familia de origen. Claro. Bueno, listo. Nos pasamos unos minutitos, pero... Perdón. No, por favor. No, es culpa nuestra, pero... Gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias.